La realidad es esta: muchas personas terminan creando la vida económica que dicen odiar, y ni siquiera se dan cuenta de que lo están haciendo. Se sabotean todos los días con pequeñas decisiones que parecen inofensivas, pero que con el tiempo destruyen cualquier posibilidad de avanzar. Y mientras sigan culpando al exterior, nada va a cambiar. La mayoría cree que su situación financiera depende únicamente de la suerte, de la familia en la que nació, de los contactos que tiene o de las oportunidades que aparecen en su camino. Piensan que el dinero es algo reservado para unos pocos, como si fuera un privilegio que llega por casualidad. Pero esa mentalidad es exactamente lo que mantiene a tantas personas atrapadas en el mismo lugar año tras año. Porque antes de construir riqueza en el mundo real, primero la construyes dentro de tu mente. Todo empieza ahí. Tus resultados actuales son el reflejo directo de las decisiones que tomas cada día. No son las grandes acciones las que definen tu futuro, son los hábitos repetidos constantemente. Lo que haces cuando nadie te obliga. Lo que eliges incluso cuando no tienes ganas. Nadie se vuelve pobre de la noche a la mañana. Eso ocurre lentamente. Sucede cada vez que eliges la comodidad en lugar del crecimiento. Cada vez que dices mañana empiezo. Cada vez que gastas tiempo en distracciones mientras tus metas siguen esperando. Cada vez que sabes exactamente qué deberías hacer, pero aún así decides evitarlo. Y lo más peligroso es que el autosabotaje no siempre se siente como algo negativo. Muchas veces parece normal. Parece una rutina común. Parece simplemente vivir la vida. Ahí está la trampa. Porque hacer lo mismo que hace la mayoría normalmente lleva a resultados promedio, o incluso peores. La pobreza no es solamente no tener dinero en el bolsillo. También es una programación mental que empuja a repetir decisiones que no generan progreso. Es mantener hábitos que consumen energía, tiempo y oportunidades, mientras dices que quieres una vida diferente. Y mientras tu forma de pensar siga igual, tus resultados también seguirán iguales. Mucha gente sueña con cambiar su situación, pero muy pocos están dispuestos a cambiarse a sí mismos. Ahí es donde ocurre la verdadera diferencia. Las personas que logran avanzar no son necesariamente las más inteligentes, ni las que nacieron con ventajas. Son las que se observan con honestidad y dejan de ponerse obstáculos a sí mismas. Las que detectan sus errores y toman responsabilidad para corregirlos. Entendieron algo que la mayoría nunca comprende: el cambio real no empieza afuera. No empieza cuando llegue más dinero, cuando aparezca una oportunidad perfecta o cuando las condiciones sean ideales. El cambio comienza en lo que haces todos los días. Porque el conocimiento por sí solo no transforma tu vida. Lo que realmente cambia tu realidad es la acción constante. Puedes leer cientos de libros, escuchar miles de vídeos motivacionales y llenar cuadernos enteros de metas, pero si tus hábitos siguen siendo los mismos, tu vida también seguirá igual. La disciplina siempre termina venciendo a la intención. Ahora quiero que hagas algo importante. Escribe esta frase en los comentarios y úsala como un compromiso contigo mismo. Hoy dejo de sabotear mi mente y comienzo a construir riqueza. Hazlo en serio. Porque toda transformación empieza con una decisión firme. Un momento donde dejas de justificarte y comienzas a actuar diferente. Desde este instante ya no se trata solamente de escuchar palabras motivadoras. Se trata de identificar qué comportamientos te están frenando, qué hábitos te mantienen atrapado y qué excusas llevas demasiado tiempo repitiendo. Porque mientras no detectes aquello que te está destruyendo lentamente, vas a seguir viviendo el mismo ciclo una y otra vez. Los mismos problemas. Las mismas frustraciones. Los mismos resultados. Pero una vez que abres los ojos y ves tus patrones con claridad, ya no puedes seguir ignorándolos. Ahí empieza el verdadero cambio. Capítulo 1. La elección invisible que está controlando tu vida. El verdadero problema no empieza cuando alguien se queda sin dinero, ni cuando mira su vida y siente que está estancado. Todo comienza mucho antes, en acciones tan pequeñas y silenciosas que parecen insignificantes. Decisiones cotidianas que cualquiera consideraría normales, pero que repetidas una y otra vez terminan creando exactamente la realidad en la que esa persona vive hoy. Y ahí está lo peligroso: casi nadie les presta atención. Porque las grandes caídas rara vez suceden de golpe. Normalmente empiezan con pequeños hábitos, con elecciones automáticas,
Con momentos donde decides algo aparentemente inofensivo sin darte cuenta de que estás construyendo tu futuro en ese instante. La mayoría de las personas vive tomando decisiones en piloto automático. Creen que elegir distraerse solo un rato, dejar algo para mañana o hacerlo más fácil no tiene consecuencias reales. Piensan que una pequeña acción no cambia nada. Pero lo que no entienden es que cada decisión deja una huella. Y cuando esa huella se repite todos los días, se convierte en un patrón. Y ese patrón termina definiendo tu vida completa. No es un único error el que mantiene a alguien atrapado. Son cientos de decisiones pequeñas tomadas sin intención. Imagínate a alguien que quiere mejorar su situación económica. Esa persona sabe perfectamente que necesita cambiar. Sabe que debería aprender nuevas habilidades, trabajar en algo que le genere ingresos, desarrollar disciplina o enfocarse en crecer. En teoría lo entiende todo. El problema aparece cuando llega el momento de actuar. Porque ahí, justo en ese instante, ocurre algo silencioso. La persona no actúa. No porque sea incapaz. No porque no tenga inteligencia. Simplemente decide otra cosa. Decide quedarse en lo cómodo. Decide entretenerse primero. Decide hacer actividades fáciles que le den satisfacción inmediata. Decide posponer lo importante pensando que después tendrá más energía, más motivación o un mejor momento. Y ese mejor momento casi nunca llega. Ese es el inicio del autosabotaje. Empieza cuando una persona cambia constantemente lo que le conviene por lo que le resulta más cómodo. Cuando reemplaza el progreso por distracciones. Cuando sabe exactamente qué debería hacer, pero aún así elige evitarlo. Por ejemplo, abre el teléfono 5 minutos y termina perdiendo 1 hora. Decide organizar cosas irrelevantes para sentir que está siendo productivo, mientras evita la tarea que realmente podría cambiar su situación. O simplemente se convence de que mañana sí empezará en serio. Pero mañana repite exactamente la misma historia. Y así pasan semanas, meses, incluso años. Lo más fuerte es que muchas personas creen que están detenidas por falta de oportunidades, cuando en realidad están atrapadas por la forma en la que toman decisiones todos los días. No es falta de conocimiento. No es falta de talento. No es falta de capacidad. Es una manera de decidir que evita constantemente aquello que produce crecimiento. Las personas que permanecen en el mismo nivel no siempre están limitadas por lo que no tienen. Muchas veces están limitadas por cómo usan lo que ya poseen. Y aceptar eso duele, porque significa asumir responsabilidad personal. Es mucho más fácil culpar al entorno, a la economía, a la suerte o a las circunstancias. Porque mientras el problema esté afuera, no tienes que cambiar nada dentro de ti. Pero cuando alguien empieza a observar honestamente sus decisiones diarias, descubre algo incómodo. El verdadero bloqueo está en cómo responde frente a lo que ya sabe que debería hacer. Y mientras esa forma de actuar siga igual, los resultados también seguirán iguales. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sabido exactamente lo que necesitabas hacer, y aún así no lo hiciste? No porque fuera imposible. No porque no pudieras. Sino porque no querías enfrentarte a la incomodidad del momento. Entonces decides evitarlo. Cambias de actividad. Buscas una distracción. Te dices después lo hago. Parece una decisión pequeña, pero cuando la repites todos los días, termina construyendo una vida completa. Cada vez que evitas lo importante, fortaleces el mismo resultado que estás tratando de cambiar. Por eso, las transformaciones reales no empiezan con acciones gigantescas ni con motivación extrema. Empiezan con algo mucho más simple, aunque también más difícil. Empiezan cuando aprendes a tomar mejores decisiones en los momentos pequeños. En esos momentos donde nadie te está mirando. Donde no hay aplausos. Donde nadie sabrá si cumpliste o no. Porque ahí es donde realmente se define tu futuro. El primer paso es empezar a detectar esas decisiones justo en el instante en el que ocurren. No al final del día, cuando ya desperdiciaste el tiempo. No cuando ya elegiste distraerte otra vez. Sino en el momento exacto donde tienes dos opciones frente a ti. Hacer lo que te acerca a la vida que quieres. O hacer lo que se siente más cómodo. Ese es el punto donde todo cambia. Y para entrenar esa conciencia, puedes hacerte una pregunta simple pero poderosa. ¿Esto que estoy a punto de hacer, me acerca o me aleja de la persona que quiero convertirme?
No respondas de forma emocional. Respóndete con honestidad. Porque si sabes que no te acerca a tus metas, entonces también sabes que estás repitiendo el mismo patrón que lleva años frenándote. El segundo paso es actuar diferente. No hacer lo más fácil. No hacer lo que da placer inmediato. Hacer lo que realmente tiene impacto. Y aquí está algo importante, muchas veces el problema no es que no tengas tiempo. El problema es cómo decides usar el tiempo que sí tienes. También necesitas controlar las cosas que facilitan tomar malas decisiones. Si vives rodeado de distracciones, será mucho más difícil mantener el enfoque. El teléfono, las redes sociales, el contenido constante, las interrupciones, todo eso desgasta tu capacidad mental para decidir correctamente. Tu entorno influye más de lo que imaginas. Por eso las personas disciplinadas no dependen solamente de fuerza de voluntad. También organizan su ambiente para facilitar buenas decisiones y dificultar las malas. Otro punto fundamental es la repetición. Una sola buena decisión no cambia tu vida. Pero cuando empiezas a repetir decisiones correctas todos los días, algo empieza a transformarse dentro de ti. Lo que antes te costaba esfuerzo empieza a sentirse normal. Lo que antes hacías automáticamente deja de dominarte. Y poco a poco construyes una nueva identidad. Las personas que consiguen resultados no necesariamente tienen más motivación que los demás. Lo que hicieron fue entrenar su manera de decidir. Repitieron tantas veces las acciones correctas que terminaron convirtiéndolas en hábitos automáticos. Y eso también está disponible para ti. No necesitas cambiar toda tu vida hoy. No necesitas hacer algo extremo. No necesitas esperar sentirte listo. Empieza con una sola acción. Una decisión pequeña, pero correcta. Algo que sabes que puede acercarte a tus objetivos. Y cuando llegue el momento de hacerlo, hazlo sin reemplazarlo por distracciones ni excusas. Después repítelo mañana. Y al siguiente día también. Porque al final, tu vida no se construye en momentos enormes y dramáticos. Se construye en decisiones pequeñas tomadas diariamente. Y cuando empiezas a cambiar esas decisiones, dejas de sabotearte sin darte cuenta, y comienzas a construir una realidad completamente distinta. Capítulo 2. La manera silenciosa en la que te frenas todos los días sin notarlo. El problema más peligroso del autosabotaje no es solamente que exista. El verdadero problema es que la mayoría de las personas jamás se da cuenta de que lo está haciendo. No lo identifica como un error. No lo relaciona con los resultados que obtiene. Y por eso sigue repitiéndolo diariamente sin cambiar absolutamente nada. Cree que simplemente está viviendo una rutina normal. Piensa que sus decisiones son comunes, inofensivas, parte de la vida cotidiana. Pero mientras cree eso, continúa alimentando comportamientos que lo mantienen exactamente en el mismo lugar donde lleva meses o incluso años. Y ahí está lo más preocupante. El autosabotaje rara vez aparece de forma obvia. No llega como una gran destrucción ni como una decisión claramente equivocada. Es mucho más silencioso y difícil de detectar. Se esconde en acciones pequeñas. En hábitos aparentemente insignificantes. En decisiones tan comunes que pasan desapercibidas. Pero cuando esas pequeñas decisiones se acumulan día tras día, terminan construyendo un resultado permanente. Y ese resultado acaba convirtiéndose en tu realidad. Piensa en cómo empieza el día de la mayoría de las personas. Se despiertan sin claridad. Sin una meta concreta. Sin haber decidido qué quieren lograr realmente durante ese día. Lo primero que hacen es tomar el teléfono. Revisan mensajes. Abren redes sociales. Consumen contenido. Saltan de una distracción a otra incluso antes de levantarse completamente de la cama. Y aunque parece algo pequeño, esa primera decisión ya condiciona el resto del día. Porque desde el inicio la mente entra en modo reacción, no en modo creación. La persona no empieza enfocada. No empieza produciendo. No empieza avanzando hacia algo importante. Empieza reaccionando a estímulos externos. Después el resto del día sigue exactamente el mismo patrón. Aparecen momentos donde podría hacer algo que realmente genere progreso. Podría trabajar en una meta. Aprender algo útil. Resolver algo importante. Construir disciplina. Pero en lugar de actuar, elige otra cosa. Algo más cómodo. Más rápido. Más entretenido.
menos incómodo. Y poco a poco el día se llena de acciones que consumen tiempo, pero no generan resultados. Lo más grave es que la mayoría ni siquiera percibe esto como un problema. Lo considera normal. Y mientras algo te parezca normal, nunca sentirás urgencia por cambiarlo. Ese es el verdadero peligro del autosabotaje: actúa en silencio. Por ejemplo, imagina que sabes perfectamente que tienes algo importante por hacer. Tal vez terminar un proyecto, estudiar, trabajar en una habilidad o avanzar en una meta personal. Pero justo antes de empezar decides hacer algo rápido primero. Tal vez revisas una aplicación. Tal vez respondes mensajes. Tal vez organizas cosas innecesarias. Tal vez ves un vídeo solo 5 minutos. Y sin darte cuenta, lo importante queda desplazado otra vez. No lo haces pensando, voy a sabotear mi vida. Claro que no. Lo haces porque en ese momento esa otra opción parece más agradable. Más ligera. Más fácil de soportar. Pero cada una de esas pequeñas decisiones tiene consecuencias. Otro ejemplo muy común ocurre con el tiempo libre. Muchas personas dicen no tener tiempo para mejorar su vida, pero cuando finalmente tienen horas disponibles, las desperdician en actividades que no aportan nada. Y no necesariamente porque no quieran crecer, sino porque nunca se detuvieron a analizar cómo están utilizando su tiempo realmente. Y cuando pierdes pequeñas cantidades de tiempo todos los días, terminas perdiendo semanas enteras sin darte cuenta. También sucede con las decisiones incómodas. Hay conversaciones que sabes que deberías tener. Cambios que sabes que necesitas hacer. Acciones que podrían mejorar tu situación. Pero como generan incomodidad, las pospones. Te dices: luego lo hago. Mañana empiezo. Ahora no es el mejor momento. Y así la postergación se convierte en un hábito automático. Esa procrastinación constante es una de las formas más comunes de autosabotaje, porque te hace sentir ocupado mientras sigues exactamente igual. Y aquí hay algo importante que debes entender: las personas rara vez destruyen su progreso con un solo gran error. Normalmente lo hacen mediante pequeñas acciones repetidas todos los días. No están fallando en algo enorme. Están fallando en detalles pequeños que parecen insignificantes, pero que repetidos cientos de veces terminan definiendo toda una vida. Por eso el cambio verdadero no comienza con una transformación extrema de un día para otro. Empieza con algo mucho más sencillo. Empezar a observarte con honestidad. El primer paso es mirar tu rutina con atención real. No lo que crees que haces, sino lo que verdaderamente haces cada día. ¿Cómo empiezas tus mañanas? ¿Dónde se va tu tiempo? ¿Qué haces cuando aparece una tarea difícil? ¿Qué eliges cuando tienes que decidir entre disciplina y comodidad? Porque cuando empiezas a observarte sin excusas, aparecen patrones que antes no podías ver. Y esos patrones revelan exactamente qué está frenando tu crecimiento. El segundo paso es identificar cuáles de esas acciones te están alejando de tus objetivos. No todo lo que haces está mal. Pero sí existen hábitos específicos que claramente no aportan nada y que necesitan cambiar. Por ejemplo, si comienzas cada día distraído, puedes empezar definiendo tus prioridades antes de tocar el teléfono. Si pierdes demasiado tiempo consumiendo contenido, puedes limitar esos momentos. Si siempre postergas decisiones importantes, puedes entrenarte para resolverlas en el instante en el que aparecen. Parecen cambios pequeños, pero generan un impacto enorme con el tiempo. Otro punto clave es entender que el autosabotaje no desaparece solo porque ahora sabes que existe. Ser consciente no es suficiente. Necesitas actuar diferente. Cada vez que detectas una decisión que te perjudica, tienes una oportunidad para romper el patrón. Y sí, al principio cuesta. Porque llevas años funcionando de la misma manera. Tu mente está acostumbrada a elegir comodidad automática. Pero cuando empiezas a corregir esas decisiones repetidamente, tu forma de actuar empieza a transformarse. También es importante no intentar cambiar toda tu vida de golpe. Eso normalmente termina en frustración. La mayoría intenta modificar todo al mismo tiempo, se sobrecarga mentalmente y después abandona. Es mucho más efectivo enfocarte en una o dos áreas específicas y mejorarlas poco a poco. Las personas que consiguen resultados reales no corrigen todos sus errores en un día. Lo hacen progresivamente, pero con constancia.
Y ahí entra otro elemento fundamental, la consistencia. No se trata de actuar bien un solo día. No se trata de motivarte una semana. Se trata de mantener pequeñas mejoras constantemente. Porque los resultados grandes no nacen de acciones aisladas. Nacen de la repetición diaria. Cuando corriges una pequeña conducta todos los días, después de un tiempo tu vida empieza a verse completamente diferente. Y aplicar esto es mucho más simple de lo que parece. Empieza observando cómo actúas. Detecta una decisión que estés tomando mal repetidamente. Y cámbiala. Solo una. Hazlo todos los días hasta convertirlo en un nuevo hábito. No necesitas revolucionar tu vida de un día para otro para empezar a avanzar. Solo necesitas dejar de alimentar aquello que te mantiene estancado. Porque el autosabotaje no ocurre una vez cada cierto tiempo. Ocurre diariamente. Hasta que finalmente decides detenerlo. Si este vídeo te abrió los ojos aunque sea un poco, apóyalo con un me gusta y deja tu comentario. Quiero saber si también te identificaste con estos hábitos, pensamientos y decisiones que muchas veces nos mantienen estancados sin darnos cuenta. La mayoría quiere cambiar su vida, pero sigue pensando igual, actuando igual y repitiendo los mismos patrones todos los días. Si de verdad quieres romper esas creencias limitantes, eliminar el autosabotaje, construir disciplina y desarrollar una mentalidad enfocada en el éxito y el dinero, te dejé un enlace debajo de este vídeo. Ahí encontrarás un libro electrónico diseñado para ayudarte a transformar tu forma de pensar, recuperar el enfoque y empezar a construir la mejor versión de ti mismo desde hoy. Porque tu vida no cambia cuando solo miras contenido, cambia cuando decides actuar. Capítulo 3. La trampa silenciosa de vivir siempre cómodo. Existe una razón por la que muchas personas pasan años enteros queriendo cambiar su vida, pero siguen exactamente en el mismo lugar. Y no siempre es por falta de oportunidades, ni por falta de inteligencia, ni siquiera porque no tengan potencial. Muchas veces el verdadero problema es mucho más silencioso y difícil de detectar. Es la necesidad constante de sentirse cómodos. Aunque parezca algo inofensivo, esa búsqueda permanente de comodidad termina destruyendo más sueños de los que la mayoría imagina. Porque sin darse cuenta, muchísimas personas toman decisiones basadas en una sola pregunta. ¿Qué es lo más fácil en este momento? Y cuando esa manera de decidir se repite todos los días, termina construyendo una vida entera. Lo peligroso es que la comodidad no parece enemiga. Al contrario, se siente agradable, segura, natural. Nadie quiere pasar momentos difíciles si puede evitarlos. Nadie quiere sentir presión, esfuerzo o incomodidad. El cerebro siempre intentará ahorrar energía y buscar placer inmediato. Pero ahí es donde empieza el problema. Cuando tu prioridad deja de ser avanzar y se convierte en evitar incomodidad, comienzas a construir un patrón que te mantiene exactamente donde estás. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has sabido perfectamente lo que debías hacer, y aún así decidiste no hacerlo? No porque fuera imposible. No porque no fueras capaz. Sino porque requería concentración, disciplina o enfrentarte a algo incómodo. Entonces tu mente busca una salida rápida. Y eliges algo más sencillo. Algo que demande menos esfuerzo. Algo que te distraiga. Algo que te haga sentir bien por unos minutos. Y aunque esa decisión parezca pequeña, ahí es exactamente donde empieza el estancamiento. Porque no es una sola elección la que destruye tu progreso. Es repetir la misma elección todos los días. Una persona puede tener metas claras. Puede saber que necesita ganar más dinero. Aprender una habilidad. Crear un proyecto. Mejorar físicamente. Desarrollar disciplina. Pero si cada vez que llega el momento de actuar termina eligiendo lo cómodo, jamás ejecutará lo que realmente podría transformar su situación. Y cuando eso ocurre durante semanas, meses o años, el resultado se vuelve inevitable. El tiempo pasa, pero la vida sigue igual. Ese es el gran problema de la comodidad, no crea progreso. Solamente conserva la realidad que ya tienes. Las personas que logran crecer entienden algo que muchos prefieren ignorar. Casi todo lo que genera resultados importantes viene acompañado de incomodidad. Crecer es incómodo. Aprender es incómodo. Cambiar hábitos es incómodo. Empezar algo nuevo da miedo. Exponerte al rechazo incomoda.
Disciplina significa hacer cosas incluso cuando no tienes ganas. Pero aún así, las personas que avanzan lo hacen de todos modos. Ese es el punto de diferencia. Por ejemplo, piensa en alguien que necesita generar ingresos extra. Sabe perfectamente que necesita tomar acción. Tal vez ofrecer un servicio, vender algo, aprender una habilidad rentable o contactar personas. Pero todas esas acciones requieren esfuerzo, exposición y constancia. Y como generan incomodidad, termina evitando lo importante. Entonces empieza a hacer otras cosas que parecen productivas, pero realmente no cambian nada. Organiza archivos. Acomoda detalles pequeños. Consume información sin aplicarla. Planea demasiado. Se distrae con tareas secundarias. Y aunque pasa horas ocupado, la realidad es que no está avanzando. Ese es uno de los engaños más peligrosos. Confundir movimiento con progreso. Porque puedes estar haciendo muchas cosas y aún así seguir exactamente en el mismo lugar. Cambiar esto no requiere descubrir un secreto mágico ni consumir más motivación. Lo que realmente requiere es empezar a tomar decisiones diferentes justo en los momentos donde normalmente eliges comodidad. Ahí es donde se define tu futuro. El primer paso es aprender a reconocer esos momentos. No de forma general. No al final del día cuando ya desperdiciaste el tiempo. Sino en el instante exacto donde estás a punto de decidir. Ese momento donde tienes dos caminos frente a ti. Hacer lo que realmente te acerca a tus metas. O hacer lo que se siente más fácil en ese momento. Ese instante parece pequeño, pero tiene muchísimo poder. Porque ahí se construyen tus resultados. Una práctica muy útil es detenerte unos segundos antes de actuar y hacerte una pregunta directa. ¿Esto que estoy a punto de hacer me hace avanzar, o solamente me mantiene cómodo? Esa simple pregunta puede cambiar completamente tu forma de pensar. Porque te obliga a salir del piloto automático. Y cuando empiezas a repetirla varias veces al día, comienzas a detectar patrones que antes ni siquiera notabas. El segundo paso es actuar basándote en lo que sabes que te beneficia, no en lo que se siente más agradable. Si sabes que una acción puede acercarte a tus objetivos, hazla. No la cambies por entretenimiento. No la reemplaces por tareas irrelevantes. No esperes sentir motivación. Hazla aunque no tengas ganas. Y sí, al principio será incómodo. Porque estás rompiendo hábitos viejos. Estás entrenando a tu mente para actuar diferente. Estás dejando de funcionar como antes. Pero con el tiempo ocurre algo interesante. Lo que antes te costaba empieza a sentirse normal. La incomodidad disminuye. Tu resistencia mental aumenta. Y las decisiones correctas empiezan a salir de manera más natural. Otro punto importante es eliminar las cosas que facilitan elegir lo fácil. Porque si las distracciones están siempre frente a ti, tomar buenas decisiones se vuelve mucho más difícil. El teléfono. Las redes sociales. Las notificaciones. El contenido infinito. Las interrupciones constantes. Todo eso convierte la comodidad en una opción inmediata y permanente. Por eso controlar tu entorno también es una forma de fortalecer tu disciplina. Las personas productivas no dependen únicamente de fuerza de voluntad. Muchas veces simplemente diseñan un ambiente donde les resulta más fácil enfocarse y más difícil distraerse. También es importante entender algo. No necesitas cambiar toda tu vida en un solo día. Intentar ser perfecto de golpe normalmente termina en frustración y abandono. Es mejor empezar con una sola decisión. Una sola acción correcta. Una sola mejora. Un solo hábito que sabes que puede acercarte a tus resultados. Y repetirlo diariamente. Porque la repetición es lo que realmente transforma a una persona. Cada vez que eliges lo importante en lugar de lo cómodo, fortaleces esa identidad. Y con el tiempo, actuar correctamente deja de sentirse como una lucha constante. Se convierte en tu nueva forma natural de vivir. Las personas exitosas no nacieron con disciplina infinita. Simplemente repitieron tantas veces las decisiones correctas que terminaron convirtiéndolas en hábitos automáticos. Y tú puedes hacer exactamente lo mismo. Empieza identificando un momento específico donde normalmente eliges comodidad. Tal vez al despertar. Tal vez al trabajar. Tal vez cuando debes tomar decisiones difíciles. Y cuando ese momento llegue otra vez, cambia la respuesta automática.
Haz lo que sabes que realmente te acerca a la vida que quieres. No porque sea fácil. No porque tengas ganas. Sino porque entiendes que es necesario. Y repítelo todos los días. Porque al final, la diferencia entre seguir estancado o empezar a crecer no depende solamente de lo que sabes. Depende de lo que decides hacer cada vez que tienes que elegir entre comodidad inmediata y progreso real. Capítulo 4. La ilusión de avance que en realidad te está frenando. Existe un error que destruye el progreso de muchísimas personas y lo más peligroso es que casi nadie lo detecta a tiempo. No se trata de quedarse completamente quieto ni de no hacer nada. De hecho, el problema es exactamente el contrario, creer que estás avanzando cuando en realidad sigues atrapado en el mismo lugar. Y esa falsa sensación de progreso es una de las formas más silenciosas y peligrosas de autosabotaje. ¿Por qué? Porque cuando una persona piensa que ya está haciendo suficiente, deja de sentir urgencia por cambiar. Se tranquiliza. Se convence de que está construyendo resultados. Pero en realidad solo está llenando sus días de actividades que consumen tiempo sin producir un cambio real. Y ahí es donde muchas personas pasan años enteros engañándose a sí mismas. Lo complicado de este problema es que no se siente como un error. Al contrario, se siente como productividad. La persona está ocupada. Está haciendo cosas. Tiene tareas pendientes. Se siente cansada al final del día. Y todo eso crea la ilusión de que está avanzando. Pero cuando observa honestamente sus resultados, descubre algo incómodo, nada importante cambió. Piensa en alguien que pasa el día entero resolviendo pequeñas tareas. Contesta mensajes, organiza archivos, acomoda cosas, revisa detalles, consume información, mira vídeos de productividad, toma notas, planea objetivos, y termina el día sintiendo que trabajó muchísimo. Sin embargo, si le preguntas, ¿qué hiciste hoy que realmente te acercó a mejorar tu vida o generar resultados concretos? La respuesta muchas veces no es clara. Ese es el problema. Estar ocupado no significa estar progresando. Y muchísimas personas confunden movimiento con avance. La falsa sensación de progreso aparece cuando empiezas a medir tu día por cantidad de actividad en lugar de medirlo por resultados reales. Y esto pasa constantemente. Por ejemplo, hay personas que pasan horas aprendiendo cosas nuevas. Ven cursos, podcast, vídeos motivacionales, contenido educativo, y sienten que están creciendo porque ahora saben más. Pero nunca aplican nada. La información entra. Pero la vida sigue exactamente igual. No ejecutan. No prueban. No construyen. No toman acción. Y sin ejecución, el conocimiento por sí solo no cambia absolutamente nada. Otro ejemplo muy común es el de las tareas secundarias. Hay personas que pasan muchísimo tiempo organizando, planeando o preparando cosas, pero evitan constantemente aquello que realmente podría generar un cambio. Diseñan planes perfectos. Ordenan ideas. Acomodan detalles mínimos. Piensan demasiado. Pero nunca hacen la acción importante. Y como están haciendo algo, no sienten que estén desperdiciando tiempo. Pero sí lo están haciendo. Ese es el punto que cambia todo. No todo lo que haces te hace avanzar. Puedes pasar todo el día ocupado y aún así seguir exactamente igual dentro de 6 meses. Las personas que no progresan no siempre son perezosas o inactivas. Muchas veces simplemente están enfocando su energía en cosas que no producen resultados. Mientras tanto, las personas que sí avanzan entienden algo fundamental. No se trata de hacer más cosas. Se trata de hacer las cosas correctas. Ellos saben que existe una diferencia enorme entre actividad y progreso. Y por eso toman decisiones basadas en impacto, no en sensación de productividad. Pensemos en alguien que quiere generar ingresos. Puede pasar semanas enteras investigando ideas, viendo contenido, aprendiendo estrategias, organizando planes o esperando el momento perfecto. Pero la persona que realmente empieza a avanzar es la que ejecuta. La que ofrece algo. La que vende. La que prueba. La que actúa incluso sin sentirse completamente preparada. Ahí ocurre el verdadero cambio. El progreso empieza cuando dejas de estar solamente ocupado y comienzas a producir resultados reales. Entonces, ¿cómo rompes este patrón? El primer paso es dejar de medir tus días por esfuerzo y empezar a medirlos por resultados.
No preguntarte, ¿cuánto hice hoy? Sino, ¿qué logré realmente? Porque trabajar 10 horas en cosas irrelevantes vale menos que 1 hora enfocada en algo que sí genera impacto. Esa forma de pensar cambia completamente tu enfoque. Una práctica muy poderosa es definir desde el inicio del día una sola acción importante. No 10. No 20. Solo una acción concreta que, si la completas, realmente acerque tu vida a donde quieres llegar. Y al final del día hacerte una pregunta directa. ¿La hice o no? Eso elimina la ilusión de progreso. Porque te obliga a enfrentar la realidad. El segundo paso es identificar qué actividades solo están ocupando espacio en tu vida sin aportar resultados. Y aquí necesitas ser brutalmente honesto contigo mismo. No todo lo que haces es necesario. No toda actividad es productiva. Hay cosas que simplemente consumen tiempo mientras te hacen sentir útil. Por ejemplo, consumir contenido constantemente sin aplicarlo. Prepararte eternamente sin empezar. Organizar detalles irrelevantes. Revisar cosas una y otra vez. Planear más de lo que ejecutas. Todas esas acciones generan sensación de movimiento, pero no construyen resultados reales. Otro problema enorme es la preparación excesiva. Muchísimas personas viven esperando sentirse listas antes de actuar. Quieren tener todo claro. Todo organizado. Todo perfecto. Toda la confianza del mundo. Pero ese momento casi nunca llega. Y mientras esperan estar preparados, pasan meses sin hacer nada que realmente transforme su situación. Las personas que consiguen resultados entienden algo diferente. La claridad muchas veces aparece después de empezar, no antes. Actúan con lo que tienen. Aprenden sobre la marcha. Corrigen mientras avanzan. No esperan perfección para moverse. Otro punto clave es enfocarte en la ejecución directa. Preguntarte, ¿cuál es la acción que realmente genera resultados aquí? Y luego hacer exactamente eso. Sin rodeos. Sin reemplazarla por tareas cómodas. Sin distraerte con cosas secundarias. Y sí, esto requiere honestidad. Porque implica aceptar que muchas de las cosas que haces diariamente no son tan importantes como creías. Y admitir eso incomoda. Pero también libera. Porque una vez que ves con claridad que acciones realmente generan resultados, dejas de desperdiciar energía en lo irrelevante. También es importante entender algo que mucha gente evita aceptar. El progreso real no siempre se siente bien. Muchas veces es lento. Incómodo. Cansado. Frustrante. No siempre da satisfacción inmediata. A veces incluso parece que no está funcionando, hasta que un día los resultados empiezan a aparecer. En cambio, la falsa sensación de progreso sí se siente agradable. Porque es cómoda. Porque entretiene. Porque da la ilusión de que estás haciendo algo importante sin exigirte demasiado. Pero al final no cambia nada. Por eso necesitas aprender a diferenciar entre lo que te hace sentir productivo y lo que realmente transforma tu vida. Y aplicarlo es mucho más sencillo de lo que parece. Cada mañana define una acción importante. Una sola. Algo que tenga impacto real. Después, durante el día, observa honestamente tus actividades. Si algo no te acerca a ese resultado, redúcelo o elimínalo. Así de simple. Porque no necesitas llenar tu vida de más tareas. Necesitas enfocarte en lo que realmente importa. Y cuando repites este proceso diariamente, algo empieza a cambiar. Dejas de engañarte con la ilusión de avance. Empiezas a ver tus hábitos con claridad. Y por primera vez entiendes dónde se está yendo realmente tu energía. Esa claridad es poderosa. Porque al final, lo que define tu futuro no es cuánto esfuerzo haces, sino en que decides invertir ese esfuerzo. Y cuando empiezas a dirigirlo hacia acciones que realmente producen resultados, dejas de estar simplemente ocupado. Y comienzas a avanzar de verdad. Capítulo 5. Las excusas silenciosas que te mantienen atrapado. Existe algo más peligroso que la falta de dinero, más dañino que no tener oportunidades y más destructivo que cualquier obstáculo externo. Y lo peor es que vive dentro de la mente de la mayoría de las personas. Es la capacidad de justificarse constantemente. La historia que una persona se repite a sí misma para evitar cambiar. Porque muchas veces el mayor enemigo del progreso no es lo que ocurre afuera,
sino las explicaciones internas que utilizas para sentirte cómodo mientras sigues haciendo exactamente lo mismo. Y aquí está lo más fuerte. La mayoría no se sabotea de manera consciente. Nadie se despierta pensando, hoy voy a arruinar mi futuro. Claro que no. El autosabotaje funciona de una forma mucho más silenciosa e inteligente. Funciona cuando justificas tus decisiones. Cuando encuentras razones que suenan lógicas para evitar actuar. Cuando convences a tu mente de que está bien seguir postergando aquello que sabes perfectamente que deberías enfrentar. Y mientras puedas justificarte, seguirás igual. Piensa por un momento cuántas veces has dejado algo importante para después, pero sin verlo realmente como un problema. No dijiste, estoy fallando. Lo que hiciste fue explicarlo. Te dijiste, no es el mejor momento. Estoy demasiado cansado. Necesito organizarme primero. Cuando tenga más claridad, empezaré. Mañana lo haré mejor. Y aunque esas frases parecen razonables, muchas veces cumplen una sola función. Protegerte de la incomodidad de actuar. Ese es el punto donde aparece uno de los niveles más profundos del autosabotaje. No cuando te equivocas, sino cuando logras convencerte de que no te estás equivocando. Porque una persona puede pasar semanas enteras repitiendo malos hábitos sin sentirse realmente mal consigo misma. ¿Por qué? Porque siempre encuentra una explicación que hace que todo parezca aceptable. Y mientras tu mente tenga una historia lógica para justificar lo que haces, no sentirás necesidad urgente de cambiar. Ese es el verdadero problema. No puedes corregir algo que te niegas a reconocer. Por ejemplo, imagina a alguien que dice constantemente que quiere mejorar su situación económica. Habla de metas. Habla de cambiar. Habla de crecer. Pero nunca toma acción real. Y en lugar de admitirlo, se dice a sí mismo: aún no estoy preparado. Necesito aprender más. Todavía me falta experiencia. Estoy esperando el momento correcto. Esa explicación le da tranquilidad emocional. Lo hace sentir que sigue en camino. Pero no lo hace avanzar. Otro ejemplo muy común ocurre cuando una persona evita tomar decisiones importantes. Sabe perfectamente lo que necesita hacer. Tiene claridad. Entiende el problema. Pero sigue posponiéndolo. Y para no sentirse culpable, crea una narrativa cómoda. Lo estoy analizando. Quiero hacerlo bien. No quiero equivocarme. Necesito pensarlo más. Pero en el fondo no está analizando nada. Está evitando actuar. Y esas pequeñas mentiras internas son extremadamente peligrosas porque eliminan la presión de cambiar. Te permiten permanecer quieto sin sentir que estás perdiendo tiempo. Las personas que realmente avanzan hacen algo diferente. No viven justificándose. No buscan excusas elegantes para evitar la incomodidad. Se enfrentan a sus errores. Aceptan cuando están fallando. Reconocen aquello que necesita cambiar, y toman acción. Aunque incomode. Aunque de miedo. Aunque no tengan garantías. Ese es el cambio que transforma una vida. Dejar de defender tus hábitos y empezar a cuestionarlos. Porque mientras sigas protegiendo la forma en la que actúas, seguirás atrapado dentro de los mismos resultados. Entonces, ¿cómo empiezas a romper este patrón? El primer paso es observar las excusas que aparecen en tu mente. Pero no de manera superficial. Debes detectarlas exactamente en el momento donde surgen. Cuando decides no hacer algo importante. ¿Qué te dices? ¿Cuál es la frase que utilizas para sentirte tranquilo? Ahí está la clave. Esa explicación es la mentira que necesitas descubrir. Y ojo, no siempre es una mentira completamente falsa. Muchas veces tiene una parte de verdad. El problema es que solo te muestra la parte que te conviene ver. Por ejemplo, sí, tal vez estás cansado. Sí, tal vez todavía te falta aprender algunas cosas. Pero también es cierto que llevas demasiado tiempo usando esas razones para evitar actuar. Y mientras no enfrentes eso con honestidad, nada cambiará. El segundo paso es cuestionar inmediatamente esas justificaciones. No aceptarlas automáticamente como si fueran verdad absoluta. Pregúntate, ¿esto realmente es una razón válida, o simplemente estoy evitando incomodidad? Esa sola pregunta puede abrirte los ojos.
Porque obliga a tu mente a dejar el modo automático. Por ejemplo, si te dices, no es el momento adecuado. Entonces pregúntate, ¿y cuándo exactamente será el momento adecuado? Si te dices, necesito más tiempo. Pregúntate, ¿cuánto tiempo más voy a seguir esperando? Y si te dices, todavía no estoy listo. Pregúntate, ¿de verdad no estoy listo, o simplemente tengo miedo de empezar? Esas preguntas incomodan. Pero justamente por eso funcionan. Porque te obligan a ver la realidad sin adornos. Otro punto importante es aprender a aceptar la incomodidad. Muchas de las excusas que creas existen por una sola razón. Quieres evitar sentirte incómodo. Quieres evitar el miedo, la incertidumbre, el esfuerzo, la posibilidad de fallar. Pero el progreso nunca nace dentro de la comodidad. Las personas cambian cuando empiezan a hacer lo que saben que deben hacer, incluso cuando no tienen ganas. Ahí ocurre la transformación real. También es fundamental reducir el tiempo entre saber lo que tienes que hacer y hacerlo. Porque mientras más tiempo dejas pasar, más espacio le das a tu mente para inventar justificaciones. Y la mente siempre encontrará una explicación convincente para quedarse quieta. Por eso actuar rápido es tan poderoso. Reduce el espacio para las excusas. Otro aspecto clave es desarrollar honestidad brutal contigo mismo. No honestidad con la imagen que quieres mostrar. No con lo que dices en público. Honestidad con tus acciones reales. Preguntarte, ¿estoy avanzando de verdad, o solamente estoy justificando mi falta de acción? Y sí, esa conversación interna puede ser incómoda. Pero también puede cambiarte la vida. Porque las personas que consiguen resultados no son necesariamente las más inteligentes, las más talentosas o las que nacieron con mejores condiciones. Muchas veces simplemente son las que dejaron de mentirse a sí mismas. Las que dejaron de defender hábitos que las destruían. Las que dejaron de fabricar excusas. Las que comenzaron a actuar diferente. Y aplicar esto es mucho más simple de lo que parece. La próxima vez que encuentres una razón para no hacer algo importante, detente un momento. No aceptes esa explicación inmediatamente. Analízala. Cuestiónala. Pregúntate si realmente es válida, o si solamente es una forma elegante de evitar actuar. Y después de eso, haz lo que sabes que necesitas hacer. Porque no necesitas más motivación. No necesitas otro vídeo. No necesitas seguir preparándote eternamente. Necesitas dejar de justificar aquello que te está frenando. Porque al final, el obstáculo más grande no suele ser lo que te falta. Es la historia que te repites para no cambiar. Y el día que dejas de creer completamente en esas excusas, empiezas a ver tu vida con claridad por primera vez. Y ahí, justo ahí, es donde comienza el cambio real. Capítulo 6. El tiempo que desperdicias en silencio está construyendo tu futuro. Uno de los errores más comunes y al mismo tiempo más destructivos que puede cometer una persona no es quedarse sin tiempo. El verdadero problema es mucho más peligroso, no darse cuenta de cómo lo está desperdiciando todos los días. La mayoría de las personas vive convencida de que su problema es la falta de horas. Dicen que están demasiado ocupadas, que tienen demasiadas responsabilidades o que simplemente las circunstancias no les permiten avanzar. Pero cuando alguien analiza honestamente cómo utiliza su día, descubre algo incómodo. Muchas veces el problema no es el tiempo que tiene, sino cómo decide usarlo. Porque el tiempo rara vez se pierde de manera evidente. No desaparece de golpe. No se esfuma en un instante enorme y visible. El tiempo se escapa poco a poco. En pequeños momentos. En distracciones constantes. En decisiones aparentemente insignificantes. En acciones que parecen inofensivas, pero que repetidas diariamente terminan consumiendo horas enteras. Y cuando esas pequeñas fugas se acumulan durante semanas, meses o años, el resultado se vuelve evidente. La vida avanza, pero la persona sigue igual. Este es uno de los puntos más importantes que debes entender si realmente quieres cambiar tu situación. Tu futuro no se define por lo que haces de vez en cuando. Se define por aquello que haces repetidamente sin darte cuenta. Piensa por un momento cómo transcurre un día normal para la mayoría de las personas. Se despiertan, y antes de levantarse ya empezaron a perder tiempo. Toman el teléfono. Revisan mensajes.
Entran a redes sociales. Consumen contenido. Saltan de vídeo en vídeo. De publicación en publicación. Y cuando finalmente reaccionan, ya pasaron 20, 30 o incluso 60 minutos. El problema es que eso parece normal. Nadie lo ve como una pérdida importante. Pero lo es. Porque el día ya empezó sin dirección, sin intención y sin enfoque. Después ocurre exactamente lo mismo durante el resto del día. Aparecen pequeños espacios donde podrían avanzar hacia algo importante, pero en lugar de aprovecharlos, terminan ocupándolos con distracciones automáticas. Y lo más peligroso es que ni siquiera lo notan. Ahí está el verdadero riesgo. Las personas no pierden tiempo en grandes bloques evidentes. Lo pierden en pequeñas fugas constantes que parecen insignificantes. Por ejemplo, imagina que alguien tiene una hora libre. 60 minutos completos. Ese tiempo podría utilizarse para aprender algo útil, trabajar en una habilidad, desarrollar un proyecto, entrenar, generar ingresos o avanzar en una meta importante. Pero en lugar de eso, la persona entra al teléfono solo un momento. Después mira contenido irrelevante. Responde cosas innecesarias. Se distrae. Y cuando menos lo espera, esa hora desapareció. Al final del día dice: no tuve tiempo. Pero la realidad es otra. Si tuvo tiempo. Simplemente no lo usó conscientemente. Otro ejemplo muy común ocurre con las interrupciones constantes. Alguien empieza una tarea importante. Se concentra unos minutos. Pero luego revisa el teléfono. Después cambia de actividad. Luego vuelve. Se vuelve a distraer otra vez. Y así pasan horas sin avanzar realmente. No porque no tenga capacidad. No porque sea incapaz de hacerlo. Sino porque nunca sostiene el enfoque el tiempo suficiente para producir resultados. Y este comportamiento es muchísimo más común de lo que parece. La mayoría no desperdicia tiempo de manera obvia. Lo desperdicia sin darse cuenta. Las personas que realmente generan resultados entienden esto profundamente. No solamente valoran su tiempo. Lo protegen. Saben que cada minuto puede acercarlos o alejarlos de la vida que quieren construir. Por eso son mucho más conscientes de cómo lo utilizan. Y eso no significa que nunca descansen o que vivan trabajando todo el tiempo. No se trata de eliminar el descanso. Se trata de actuar con intención. Cuando descansan, descansan. Cuando trabajan, trabajan. No permiten que las distracciones destruyan constantemente su enfoque. Y cambiar esto no requiere tener más horas libres. Requiere algo mucho más importante. Conciencia. El primer paso es observar honestamente cómo estás utilizando tu tiempo. No cómo crees que lo usas. No cómo te gustaría usarlo. Cómo lo usas realmente. Desde el momento en que despiertas hasta el momento en que termina tu día. Porque cuando haces eso, empiezas a descubrir cosas que normalmente ignoras. Empiezas a notar cuántas veces te distraes. Cuánto tiempo se pierde en acciones automáticas. Cuántos momentos importantes desaparecen sin producir nada. Y esa claridad cambia todo. El segundo paso es identificar exactamente dónde estás perdiendo tiempo. No de forma vaga. De forma específica. ¿En qué momentos? ¿Con qué actividades? ¿Con qué distracciones? ¿Qué hábitos están consumiendo horas silenciosamente? Porque mientras no lo identifiques claramente, seguirás repitiéndolo automáticamente. Por ejemplo, si pierdes tiempo apenas despiertas, cambia la forma en la que comienzas tu mañana. Si las redes sociales te interrumpen constantemente, limita el acceso durante ciertos momentos. Si empiezas muchas cosas y nunca terminas ninguna, enfócate en completar una tarea antes de cambiar de actividad. ¿Parecen ajustes pequeños? Pero generan un impacto enorme con el tiempo. Otro punto fundamental es aprender a trabajar por bloques de enfoque. No de manera fragmentada y caótica, sino creando espacios donde realmente te concentras sin interrupciones. Porque cuando tu atención está completamente enfocada, haces en una hora lo que normalmente harías en 3. Y además reduces muchísimo la sensación de agotamiento mental. También necesitas eliminar una mentira muy común. La idea de que necesitas muchísimo tiempo para avanzar. Muchísimas personas no empiezan nada porque sienten que una hora no alcanza o que necesitan días completos para progresar.
Pero el problema casi nunca es la cantidad de tiempo. Es cómo lo usas. Incluso pequeños espacios bien aprovechados pueden transformar tu vida si los utilizas constantemente. 30 minutos diarios enfocados durante un año producen más resultados que esperar eternamente el momento perfecto. Y aquí aparece otro elemento clave. La repetición. No se trata de usar bien tu tiempo un solo día. Se trata de hacerlo diariamente. Porque cada vez que eliges utilizar mejor tu tiempo, fortaleces esa forma de actuar. Y con el tiempo deja de sentirse forzado. Se convierte en parte natural de tu identidad. Las personas que avanzan no necesariamente tienen más horas que los demás. Tienen menos distracciones, más claridad y más intención al decidir qué hacer con su tiempo. Y aplicar esto es mucho más sencillo de lo que parece. Empieza identificando un solo momento del día donde estás desperdiciando tiempo. Solo uno. Y cámbialo. Utiliza ese espacio para algo que realmente te acerque a tus objetivos. Hazlo mañana. Y al siguiente día también. No necesitas transformar todo tu horario de golpe. Solo necesitas dejar de perder el tiempo que ya tienes. Porque al final, tu vida no depende únicamente de cuántas horas tienes disponibles. Depende de lo que decides hacer con ellas. Y cuando empiezas a usar tu tiempo conscientemente, ocurre algo poderoso. Dejas de avanzar solamente por momentos y empiezas a construir progreso real todos los días. Si este vídeo te hizo reflexionar, entonces no te quedes solo mirando. Dale me gusta y cuéntame en los comentarios qué parte te identificó más. Muchas veces no avanzamos porque seguimos atrapados en los mismos hábitos, excusas y pensamientos que nos frenan todos los días. Pero eso puede cambiar. Si quieres empezar a desarrollar disciplina, enfoque y una verdadera mentalidad de éxito, te dejé un enlace debajo del vídeo. Es un libro electrónico creado para ayudarte a romper tus límites mentales, eliminar el autosabotaje y construir una mejor versión de ti mismo desde ahora. Capítulo 7. La mentira mental que te hace creer que ya estás haciendo suficiente. Existe un obstáculo extremadamente peligroso porque casi nadie logra detectarlo a tiempo. No es la pereza. No es la falta de sueños. Ni siquiera es la ausencia total de esfuerzo. Es algo mucho más silencioso. El autoengaño. Esa sensación de creer que estás avanzando, cuando en realidad sigues atrapado en el mismo lugar. Es pensar que ya estás haciendo lo necesario para cambiar tu vida, aunque tus resultados demuestren lo contrario. Y este tipo de engaño mental es tan peligroso porque calma tu conciencia. Te hace sentir tranquilo. Te convence de que vas por buen camino aunque sigas repitiendo exactamente los mismos hábitos que llevan años frenándote. Ahí está la trampa. La mayoría de las personas no se considera alguien pasivo. Al contrario, sienten que están intentando mejorar, que están luchando, que están haciendo lo que pueden, que están buscando oportunidades. Y en cierta parte eso es verdad. Piensan en crecer, consumen información, ven vídeos, aprenden cosas nuevas, organizan ideas, planean objetivos. Pero cuando observas sus acciones con honestidad, descubres que hay algo fundamental que falta. Ejecución real. Acción directa sobre aquello que realmente cambia resultados. Ese es el verdadero problema. No la falta de intención, sino la ausencia de acciones efectivas. Piénsalo así. Imagínate a una persona que constantemente habla de cambiar su situación económica. Dice que quiere progresar, que quiere ganar más dinero, que quiere dejar de vivir limitado, que sueña con una vida diferente. Incluso pasa tiempo aprendiendo. Busca ideas. Investiga oportunidades. Hace planes mentales. Pero cuando llega el momento de actuar de verdad, no hace nada importante. Y aún así siente que lo está intentando. Ese es el autoengaño. Confundir intención con progreso. Confundir pensar con ejecutar. Confundir deseo con resultados. Y muchísimas personas viven atrapadas ahí durante años. Otro ejemplo muy común es el de alguien que se mantiene ocupado todo el día, pero en cosas que no tienen impacto real en su vida. Resuelve pequeños detalles. Organiza tareas. Acomoda cosas. Piensa demasiado. Planea constantemente. Pero evita las acciones importantes. Las que generan miedo. Las que producen incomodidad.
las que sí podrían cambiar su situación. Y como está ocupado, siente que está avanzando. Pero no está avanzando. Solo está llenando el día de movimiento sin dirección. Y esto es difícil de detectar porque no se siente como un problema. La persona no se ve a sí misma como alguien que no hace nada. Al contrario, se percibe como alguien esforzado. Y esa percepción elimina completamente la urgencia de cambiar. Porque si sientes que ya estás haciendo suficiente, nunca buscarás hacer mejor las cosas. Ese es uno de los mayores peligros del autoengaño. Te hace sentir productivo mientras sigues estancado. Las personas que realmente consiguen resultados tienen una forma completamente distinta de evaluar su esfuerzo. No se preguntan, ¿estoy intentando? Se preguntan, ¿estoy produciendo resultados reales? Ese cambio mental lo transforma todo. Porque dejan de medir su día por pensamientos, intenciones o planes, y empiezan a medirlo por acciones ejecutadas. Por ejemplo, piensa en alguien que quiere generar ingresos. Puede pasar horas viendo estrategias, aprendiendo técnicas, organizando ideas o preparándose mentalmente. Pero la persona que verdaderamente empieza a avanzar es la que toma acción directa. La que ofrece algo. La que vende. La que crea. La que prueba. La que se mueve aunque todavía no se sienta completamente lista. Ahí nace el progreso verdadero. Porque el avance no aparece por querer mucho algo. Aparece cuando ejecutas consistentemente acciones que producen resultados. Ese es el punto clave. La vida cambia cuando actúas, no cuando solamente deseas cambiar. Entonces, ¿cómo rompes este patrón? El primer paso es desarrollar honestidad brutal contigo mismo. No honestidad con lo que dices. No con tus intenciones. No con lo que planeas hacer. Honestidad con tus acciones reales. Pregúntate, ¿lo que hago todos los días tiene un impacto directo en la vida que quiero construir? Y respóndete sin excusas. Porque si la respuesta es no, entonces no importa cuánto estés pensando, planeando o intentando. No estás avanzando realmente. El segundo paso es dejar de usar la intención como medida de progreso. No importa cuánto quieras mejorar. No importa cuánto lo desees. No importa cuánto hables de tus metas. Lo que realmente importa es lo que haces diariamente. Ese cambio de enfoque destruye el autoengaño. Porque ya no puedes esconderte detrás de frases como estoy tratando. Estoy viendo. Estoy pensando. Ahora solo existe una pregunta importante. ¿Estoy ejecutando o no? También necesitas observar cuidadosamente en qué estás invirtiendo tu tiempo. Porque si la mayor parte de tu día desaparece en actividades que no generan resultados, entonces el problema no se resuelve pensando más. Se resuelve actuando diferente. Muchas personas creen que necesitan más motivación. Pero no. Lo que necesitan es reducir la distancia entre pensar y actuar. Otro punto fundamental es eliminar la preparación innecesaria. Muchísima gente vive preparándose eternamente para empezar algo. Quieren tener claridad absoluta. Quieren sentirse seguros. Quieren entender todo. Quieren hacerlo perfecto desde el principio. Pero mientras esperan el momento ideal, nunca empiezan. Y ese momento perfecto casi nunca llega. Las personas que progresan entienden algo distinto. La claridad aparece mientras avanzas. Empiezan con lo que tienen. Con lo que saben. Con los recursos disponibles. Y mejoran sobre la marcha. No esperan sentirse listos para moverse. También es importante aprender a identificar qué acciones tienen impacto real. Porque no todas las tareas valen lo mismo. Hay acciones que cambian resultados. Y hay acciones que solo ocupan tiempo. Saber diferenciar eso puede transformar completamente tu vida. Por ejemplo, consumir contenido puede sentirse productivo. Pero aplicar una idea vale muchísimo más. Pensar en emprender puede emocionar. Pero ofrecer algo al mercado genera resultados reales. Planear puede dar sensación de avance. Pero ejecutar es lo que crea cambios. Esa diferencia lo cambia todo. Y hay otra cosa importante. Debes dejar de usar la frase lo estoy intentando como refugio emocional. Porque muchas veces esa frase se convierte en una excusa elegante para no aceptar que todavía no estás haciendo lo suficiente. Es una manera de sentir alivio sin cambiar realmente.
Las personas que obtienen resultados no se conforman con intentar. Se enfocan en producir. Entienden que el mundo no responde a intenciones. Responde a acciones. Y aplicar esto es mucho más simple de lo que parece. Al final de cada día, deja de preguntarte: ¿estuve ocupado? Y empieza a preguntarte: ¿hice hoy algo concreto que realmente pueda cambiar mi situación? Algo real, medible, directo. Si la respuesta es no, entonces ya sabes que necesitas corregir. Porque no necesitas seguir intentando más. Necesitas ejecutar mejor. Necesitas actuar con más claridad, con más intención, con menos excusas mentales. Porque el autoengaño no desaparece solamente pensando diferente. Se rompe cuando tus acciones empiezan a hablar más fuerte que tus intenciones. Y cuando dejas de mentirte a ti mismo, algo cambia completamente dentro de ti. Tu forma de trabajar cambia. Tu manera de decidir cambia. Tu enfoque cambia. Ya no buscas sentir que estás avanzando. Empiezas a buscar resultados reales. Y ahí, justo ahí, es donde comienza el verdadero progreso. Capítulo 8. El instante silencioso donde decides si tu vida cambia o sigue igual. Existe un momento que aparece todos los días y que tiene más poder sobre tu futuro de lo que imaginas. No es un gran acontecimiento. No llega acompañado de señales enormes ni ocurre cuando todo está perfectamente organizado. Sucede en silencio. En decisiones pequeñas. En segundos aparentemente insignificantes. En momentos que la mayoría deja pasar sin prestar atención. Pero ahí, exactamente ahí, es donde realmente se define si una persona avanza o permanece atrapada en la misma realidad. Ese momento aparece cada vez que sabes perfectamente lo que deberías hacer, pero decides no hacerlo. No porque seas incapaz. No porque no tengas tiempo. No porque te falten recursos. Simplemente porque en ese instante no quieres enfrentarte a la incomodidad que implica actuar. Y entonces eliges otra cosa. Algo más fácil. Más rápido. Más cómodo. Más entretenido. Y aunque parece una decisión pequeña, ese es el punto exacto donde empieza el estancamiento. La mayoría de las personas cree que su vida cambia gracias a decisiones enormes o momentos extraordinarios. Piensan que todo depende de una gran oportunidad, de un evento importante o de un golpe de suerte. Pero la realidad funciona diferente. Tu futuro normalmente no se construye en momentos gigantes. Se construye en pequeños instantes repetidos todos los días, donde eliges entre hacer lo que te hace crecer, o hacer lo que te mantiene igual. Piensa en cuántas veces has tenido completamente claro lo que necesitabas hacer. Sabías que era importante. Sabías que podía acercarte a una mejor vida. Sabías que si lo hacías constantemente ibas a avanzar. Y aún así no lo hiciste. Lo dejaste para después. Elegiste distraerte. Elegiste descansar un rato. Elegiste esperar otro momento. Y ese después se convierte en un lugar donde se acumulan sueños que nunca se ejecutan. Ahí es donde muchísimas metas mueren lentamente. No por falta de capacidad, sino por pequeñas decisiones repetidas. Lo más peligroso es que este comportamiento se vuelve tan frecuente que deja de parecer un problema. La persona ya ni siquiera lo cuestiona. Se acostumbra. Piensa. Es normal. Mañana empiezo. Luego lo hago. No pasa nada. Pero sí pasa. Porque cada vez que eliges evitar lo importante, refuerzas exactamente el patrón que te mantiene en el mismo nivel. Por ejemplo, imagina a alguien que tiene una hora libre para avanzar en un proyecto importante. Tiene tiempo. Tiene claridad. Sabe qué debe hacer. Pero en ese instante decide usar esa hora en otra cosa. No porque no entienda la importancia de avanzar, sino porque en ese momento no quiere hacer el esfuerzo mental que requiere enfocarse. Entonces se distrae. Pierde tiempo. Y la oportunidad desaparece. Después ocurre otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Hasta que pasan meses enteros sin resultados. Otro ejemplo muy común es cuando alguien empieza algo importante, pero nunca lo termina. Comienza motivado. Tiene intención. Tiene energía. Pero a mitad del proceso pierde el enfoque. Se distrae. Cambia de actividad. Abandona temporalmente. Y termina dejando todo incompleto. No porque no pudiera hacerlo,
sino porque en ciertos momentos eligió otra cosa. Y aunque esas decisiones parecen pequeñas en el instante, acumuladas tienen un impacto enorme. Aquí está una verdad que muchas personas no quieren aceptar. La mayoría no destruye su progreso con grandes errores. Lo destruye con pequeñas decisiones incorrectas repetidas diariamente. Y el verdadero problema es que casi nadie presta atención a esos momentos. No se dan cuenta de que ahí mismo están construyendo su futuro. Las personas que consiguen resultados entienden esto profundamente. Saben que no necesitan transformar toda su vida de un día para otro. Saben que el progreso real nace de actuar correctamente en esos momentos pequeños donde normalmente otros se sabotean. Ahí está la diferencia. Por ejemplo, una persona exitosa no siempre tiene ganas de hacer lo que debe hacer. También siente cansancio. También siente incomodidad. También quiere distraerse. La diferencia es que aún así actúa. Porque entiende que ese momento importa. Y cuando repites esa decisión una y otra vez, tu identidad empieza a cambiar. Ese es el cambio clave. No se trata de llenar tu día de más tareas. Se trata de dejar de fallar en el instante exacto donde decides. Entonces, ¿cómo empiezas a cambiar esto? El primer paso es identificar ese momento en tiempo real. No después. No al final del día. Justo cuando está ocurriendo. Cuando tienes dos opciones frente a ti. ¿Hacer lo que te acerca a tus resultados? ¿O hacer lo que es más cómodo en ese instante? Ese es el momento donde debes despertar conciencia. Una práctica muy útil es hacer una pequeña pausa antes de actuar. No una pausa larga. Solo un segundo. Lo suficiente para preguntarte, ¿qué estoy eligiendo realmente? Esa pausa parece insignificante, pero cambia muchísimo. Porque rompe el piloto automático. Te permite darte cuenta de algo que normalmente haces sin pensar. El segundo paso es tomar la decisión correcta en ese momento. No la más agradable. No la más cómoda. La que realmente produce resultados. Y esto no requiere más talento. Ni más tiempo. Ni más inteligencia. Requiere intención. También es muy importante reducir la distancia entre decidir y actuar. Porque mientras más esperas, más espacio le das a tu mente para sabotearte. Ahí aparecen las excusas. Las distracciones. La pereza. Las justificaciones. Por eso actuar rápido es tan poderoso. Cuando sabes lo que debes hacer, hazlo antes de empezar a negociar contigo mismo. Otro punto fundamental es aceptar que estos momentos nunca desaparecerán. Siempre existirán opciones cómodas. Siempre habrá distracciones disponibles. Siempre habrá algo más fácil que hacer. La diferencia no está en evitar esas opciones. La diferencia está en cómo decides responder frente a ellas. Y aquí aparece algo importante. No puedes depender de la motivación. Porque la mayoría de las decisiones importantes no ocurren cuando te sientes inspirado. Ocurren cuando estás cansado. Cuando no tienes ganas. Cuando preferirías hacer otra cosa. Y ahí es donde realmente se construye el cambio. Las personas que logran resultados no son las que viven motivadas todo el tiempo. Son las que aprendieron a actuar correctamente incluso cuando no sienten deseos de hacerlo. Ese es el nivel donde empieza la transformación real. Y aplicarlo es mucho más sencillo de lo que parece. La próxima vez que llegue ese instante, no lo ignores. No actúes automáticamente. Detente un segundo. Observa que estás a punto de elegir. Y luego toma la decisión conscientemente. Haz aquello que sabes que te acerca a tus objetivos. No lo postergues. No lo reemplaces. No negocies contigo mismo. Simplemente hazlo. Y repite eso todos los días. Porque al final tu vida no cambia por lo que planeas. Ni por lo que imaginas. Ni por lo que dices que harás algún día. Tu vida cambia por lo que haces en ese momento exacto donde tienes que elegir. Y cuando empiezas a tomar decisiones diferentes en esos pequeños instantes invisibles, algo enorme comienza a pasar. Dejas de construir la misma realidad de siempre. Y empiezas a crear una completamente distinta, paso a paso, decisión tras decisión, sin necesidad de cambiar tu vida entera de un solo golpe. Capítulo 9. Lo que repites cada día está creando tu vida en silencio. La mayoría de las personas cree que su realidad actual nació de un gran momento. Piensan que hubo una decisión enorme que cambió todo,
una oportunidad perdida, un error gigante o una circunstancia específica que definió completamente su vida. Pero la verdad es mucho más simple, y también mucho más incómoda de aceptar. Tu vida no se construye en momentos aislados. Se construye en repeticiones. En aquello que haces una y otra vez sin siquiera pensarlo. Porque al final, no es una acción puntual la que determina quién eres o dónde terminas. Es el patrón que mantienes todos los días, incluso cuando nadie te está mirando. Y este es uno de los principios más importantes que debes entender si realmente quieres transformar tu situación. Muchas personas hacen esfuerzos temporales. Cambian durante un día. Se motivan una semana. Toman buenas decisiones por un tiempo corto. Actúan diferente durante algunos momentos. Pero luego vuelven exactamente al mismo comportamiento de siempre. Y cuando eso ocurre, el resultado permanece igual. Piénsalo de esta manera. Imagina a una persona que decide tener un día completamente productivo. Se despierta temprano. Se enfoca. Evita distracciones. Trabaja en lo importante. Cumple lo que tenía que hacer. Y al terminar el día siente algo poderoso. Ahora sí estoy cambiando. Pero al día siguiente vuelve a distraerse. Vuelve a posponer. Vuelve a elegir lo cómodo. Pierde el enfoque otra vez. Y después repite ese mismo ciclo una y otra vez. Aquí aparece el verdadero problema. Tu futuro no se construye con un día bueno. Se construye con lo que haces repetidamente. Ese es el punto que la mayoría no comprende. Las personas quieren una vida diferente, pero siguen manteniendo las mismas repeticiones diarias que crearon la realidad que quieren escapar. Intentan cambiar ocasionalmente, pero conservan la misma base. Y mientras la base siga igual, los resultados también seguirán iguales. Por ejemplo, alguien puede querer mejorar su situación económica. Puede tener días donde trabaja con disciplina. Momentos donde toma decisiones inteligentes. Instantes donde realmente avanza. Pero si la mayor parte de su tiempo sigue tomando decisiones que no generan resultados, esos esfuerzos aislados terminan perdiendo fuerza. Porque la vida no responde a lo que haces de vez en cuando. Responde a lo que haces constantemente. Otro ejemplo muy común ocurre con las distracciones. Hay personas que deciden eliminarlas durante unos días. Borran aplicaciones. Se enfocan. Intentan cambiar hábitos. Pero poco tiempo después vuelven exactamente a lo mismo. Y esa repetición termina definiendo su realidad. No la intención de cambiar. No las ganas. No las promesas que se hicieron. La repetición. Porque las intenciones no construyen resultados. Los hábitos repetidos sí. Y aquí está la verdad más importante de todas. Tu realidad actual es el reflejo directo de aquello que repites diariamente sin cuestionarlo. Si tus días se parecen demasiado entre sí, tus resultados también se parecerán. Las personas que logran avanzar entienden esto profundamente. No viven obsesionadas con hacer algo perfecto un solo día. No dependen de explosiones de motivación. No esperan sentirse inspiradas constantemente. Se enfocan en repetir acciones correctas incluso cuando no tienen ganas. Incluso cuando están cansadas. Incluso cuando es incómodo. Incluso cuando nadie las obliga. Ahí es donde realmente se construye el cambio. Piensa en alguien que ya identificó el momento exacto donde suele sabotearse. Tal vez sabe que pierde tiempo en el teléfono. Tal vez sabe que posterga lo importante. Tal vez sabe que abandona rápido. La diferencia está en que no intenta corregirlo solo una vez. Lo corrige todos los días. Cada vez que aparece ese momento, toma una decisión diferente. Y después la vuelve a tomar. Y luego otra vez. Y otra más. Hasta que lentamente su forma de actuar empieza a transformarse. Ese es el verdadero cambio. No hacer algo diferente una sola vez, sino repetirlo hasta que se convierta en parte natural de ti. Entonces, ¿cómo empiezas a cambiar esta repetición? El primer paso es identificar qué patrones estás manteniendo actualmente. No lo que haces ocasionalmente, sino aquello que haces automáticamente. Pregúntate, ¿cómo empiezas normalmente tu día? ¿Qué haces cuando aparece una distracción? ¿Cómo reaccionas cuando algo requiere esfuerzo? ¿Qué eliges cuando debes decidir entre comodidad y progreso? Porque esas respuestas muestran el patrón que está construyendo tu vida.
El segundo paso es cambiar solo una parte de esa repetición. No todo al mismo tiempo. Ese es uno de los errores más comunes. Las personas quieren transformar toda su vida en un solo día, y terminan abandonando rápidamente. Lo que funciona es cambiar algo específico. Una sola acción. Un solo comportamiento. Un solo patrón. Pero repetirlo constantemente. Por ejemplo, si siempre empiezas tu mañana distraído, cambia esa primera hora del día. Si normalmente eliges lo cómodo, empieza a elegir conscientemente lo importante en un momento específico. Si acostumbras posponer tareas importantes, comienza haciéndolas inmediatamente cuando aparezcan. Pero aquí está la clave. No basta con hacerlo una vez. Debes repetirlo diariamente. Porque el poder no está en el esfuerzo aislado. Está en la continuidad. Otro punto fundamental es entender que la repetición no depende de la motivación. Mucha gente cree que necesita sentirse inspirada para actuar correctamente. Pero eso no es real. La motivación sube y baja constantemente. Hay días donde tendrás energía. Y días donde no querrás hacer absolutamente nada. Por eso las personas que avanzan no construyen sus hábitos sobre emociones. Los construyen sobre decisiones. Actúan aunque no tengan ganas. Porque entienden que lo importante no es cómo se sienten en ese momento. Lo importante es mantener la repetición correcta. También necesitas dejar de depender de resultados inmediatos. Este es otro error enorme. Muchas personas abandonan demasiado rápido porque no ven cambios rápidos. ¿Empiezan algo? Lo hacen algunos días. Y como todavía no ven resultados visibles, regresan a sus antiguos hábitos. Pero el problema no siempre es lo que están haciendo. Muchas veces simplemente no han repetido lo suficiente. Porque el resultado aparece después de la consistencia, no antes. Primero viene la repetición. Luego llega el cambio visible. Otro aspecto clave es evitar cambiar constantemente de dirección. Hay personas que hoy hacen una cosa, mañana otra, y la siguiente semana algo completamente diferente. Ese cambio permanente impide que cualquier hábito se fortalezca. Por eso necesitas construir una base estable. Algo simple, claro, repetible. Porque cada repetición fortalece un comportamiento. Cada vez que haces algo, tu mente lo vuelve más automático para la próxima vez. Y con el tiempo, aquello que antes requería esfuerzo empieza a sentirse natural. Ahí está la verdadera transformación. Las personas que logran resultados no necesariamente tienen más fuerza de voluntad. Simplemente tienen mejores repeticiones diarias. Y aplicar esto es más sencillo de lo que parece. Empieza identificando una acción concreta que sabes que mejora tu vida. Solo una. Y comprométete a repetirla todos los días. Sin negociarla. Sin pausarla. Sin reemplazarla constantemente. Hazla incluso en los días donde no tengas ganas. Porque al final, tu vida no depende de lo que haces en momentos excepcionales. Depende de aquello que repites silenciosamente cuando nadie está observando. Y cuando empiezas a cambiar esas repeticiones diarias, ocurre algo increíble. Dejas de construir la misma realidad de siempre. Y comienzas a crear una completamente diferente, no a través de cambios extremos, sino tomando control de las pequeñas acciones que antes hacías en automático todos los días. Capítulo 10. El día en que dejas de señalar afuera y empiezas a transformarte por dentro. Existe un momento en la vida de toda persona donde las cosas comienzan a cambiar de verdad. Pero casi nadie lo reconoce cuando ocurre, porque no llega acompañado de algo espectacular. No aparece con más dinero, ni con una oportunidad mágica, ni porque alguien venga a rescatarte. Ese cambio ocurre en silencio. Empieza el día en que dejas de culpar al mundo por tu situación y comienzas a observar con honestidad lo que tú mismo estás haciendo. Ese es el punto de quiebre. Porque mientras una persona siga convencida de que su vida depende únicamente de factores externos, seguirá atrapada esperando que algo afuera cambie antes de cambiar ella misma. Muchos dicen, no tengo tiempo. No tengo oportunidades. No tengo apoyo. No estoy en el lugar correcto. Necesito más dinero para empezar. Y aunque algunas de esas situaciones puedan ser reales, hay una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar. Nada cambia si tu forma de actuar sigue siendo exactamente la misma.
Ese es el verdadero problema. No se trata solamente de lo que te ocurre. Se trata de cómo reaccionas frente a eso que te ocurre. Porque hay personas con dificultades enormes que avanzan. Y otras con muchísimo potencial que permanecen estancadas durante años. La diferencia muchas veces no está en las circunstancias. Está en la actitud con la que enfrentan esas circunstancias. La mayoría de las personas vive esperando el momento ideal. Esperan tener más claridad, más energía, más motivación, más seguridad, más recursos, más confianza. Pero ese momento perfecto nunca llega. Y mientras esperan, siguen haciendo exactamente lo mismo todos los días. Ahí es donde el tiempo empieza a pasar sin producir cambios reales. Piensa en alguien que quiere mejorar económicamente. Puede pasar meses diciendo que necesita más tiempo o más conocimientos para empezar algo. Pero cuando observas cómo vive su día, descubres otra cosa. Pierde horas distraído. Evita decisiones incómodas. Pospone lo importante. Se enfoca en cosas que no generan resultados. Entonces el problema ya no es solamente lo que le falta. El problema es cómo está utilizando lo que ya tiene. Y aquí aparece una de las verdades más difíciles de aceptar. Aceptar responsabilidad duele. Porque es mucho más cómodo pensar que el problema está afuera. Es más fácil culpar al entorno, a las circunstancias, al gobierno, al pasado, a la falta de oportunidades o a cualquier otro factor externo. Porque mientras el problema esté afuera, tú no tienes que cambiar. Pero el día que te preguntas, ¿qué estoy haciendo yo que me mantiene en este lugar? Todo empieza a verse diferente. Esa pregunta cambia por completo tu mentalidad. Porque te obliga a mirar tu realidad sin filtros. Un ejemplo muy claro es el tiempo. Muchas personas dicen constantemente que no tienen tiempo para avanzar. Pero cuando analizan honestamente su rutina, descubren que sí tienen tiempo. El problema es que lo están desperdiciando en distracciones, hábitos automáticos y actividades que no aportan absolutamente nada. No es falta de tiempo. Es falta de intención. Otro ejemplo ocurre con las oportunidades. Hay personas que dicen que nunca tienen oportunidades, pero la realidad es que muchas veces sí las tienen, solo que no actúan sobre ellas. No se arriesgan. No ejecutan. No intentan lo suficiente. No sostienen el esfuerzo. Y mientras sigan esperando garantías antes de actuar, nada externo cambiará su resultado. Ese es el cambio más importante. Dejar de mirar constantemente hacia afuera y comenzar a mirar hacia adentro. Las personas que consiguen resultados entienden algo que la mayoría evita aceptar. Nunca van a existir condiciones perfectas. Por eso empiezan con lo que tienen. No porque sea suficiente, sino porque entienden que el progreso depende más de sus acciones que de sus circunstancias. Y este cambio mental no es cómodo. Porque implica dejar de justificarte. Implica dejar de repetir historias sobre por qué no avanzas. Implica reconocer que algunas de las decisiones que tomas todos los días están construyendo exactamente la vida que dices no querer. Pero también es liberador. Porque cuando entiendes que tú participas en la creación de tu realidad, también entiendes que puedes empezar a modificarla. Entonces, ¿cómo se produce este cambio? El primer paso es observar tu situación con honestidad brutal. No como te gustaría que fuera. No como la explicas frente a otros. Sino como realmente es. Pregúntate, ¿cómo estoy actuando diariamente? ¿Qué hábitos estoy repitiendo? ¿Qué decisiones tomo constantemente? ¿Qué cosas sé que debería cambiar y sigo evitando? Esa observación puede incomodar, pero también despierta. Porque te muestra algo que antes no querías ver. El segundo paso es enfocarte en lo que sí depende de ti. No puedes controlar todo lo que ocurre en tu vida. Eso es cierto. Pero sí puedes controlar muchas cosas importantes. ¿Cómo utilizas tu tiempo? ¿Qué consumes cada día? ¿Qué decisiones tomas? ¿En qué enfocas tu energía? ¿Cómo reaccionas frente a los problemas? ¿Qué haces cuando aparece una oportunidad? Ahí es donde empieza el verdadero cambio. Otro punto fundamental es eliminar el lenguaje que refuerza tu estancamiento. Las palabras que repites constantemente terminan moldeando tu manera de pensar. Frases como, no puedo. No es mi momento. No tengo suficiente. Algún día empezaré. Parecen inofensivas,
pero poco a poco construyen una mentalidad limitada. Por eso debes empezar a cambiar la forma en la que hablas contigo mismo. En lugar de decir, no puedo hacerlo. Pregunta, ¿cómo puedo empezar con lo que tengo ahora? Esa pequeña diferencia cambia completamente tu enfoque mental. Porque deja de colocarte como víctima de las circunstancias y te convierte en alguien que busca soluciones. También es importante dejar de esperar a sentirte listo. Mucha gente pasa años preparándose mentalmente para empezar algo, y nunca empieza. Quieren seguridad absoluta antes de actuar. Pero la seguridad aparece después de actuar, no antes. Las personas que avanzan no esperan sentirse preparadas. Empiezan aún con miedo. Empiezan aún con dudas. Empiezan aún sin garantías. Y en el camino aprenden, mejoran y se fortalecen. Otro punto clave es entender que nadie hará este cambio por ti. Puedes recibir consejos. Puedes encontrar ayuda. Puedes aprender de otros. Pero al final, las decisiones diarias siguen siendo tuyas. Nadie puede levantarse temprano por ti. Nadie puede enfocarse por ti. Nadie puede ejecutar por ti. Y mientras no cambies tu manera de actuar, tu realidad seguirá siendo parecida. Las personas que generan resultados no necesariamente tienen menos problemas que los demás. Muchas veces simplemente tienen menos excusas. Aplicar todo esto es mucho más simple de lo que parece. La próxima vez que encuentres una razón para no actuar, detente un momento. No la aceptes automáticamente. Analízala. Pregúntate si realmente es una limitación real, o si es solo una forma elegante de evitar la incomodidad de cambiar. Y después haz algo. Aunque sea pequeño. Aunque no sea perfecto. Aunque no tengas todo resuelto. Haz algo con lo que tienes hoy. No esperes el escenario ideal. Porque el cambio verdadero no ocurre cuando todo está alineado a tu favor. Ocurre cuando decides avanzar incluso en medio de la incomodidad, la duda y la incertidumbre. Ese es el instante exacto donde dejas de construir la misma vida de siempre. Y empiezas a crear una nueva realidad, no porque el mundo cambió para ti, sino porque tú cambiaste la manera en la que respondes al mundo. La mayoría de las personas quiere resultados diferentes, pero sigue tomando las mismas decisiones. Si este vídeo te gustó, apóyalo con un me gusta y escribe en los comentarios si alguna vez sentiste que tú mismo te estabas frenando sin darte cuenta. Y si estás cansado de procrastinar, perder tiempo y vivir con mentalidad de escasez, abajo del vídeo tienes un link especial. Ese libro electrónico te ayudará a cambiar tu mentalidad, crear hábitos fuertes y empezar a actuar como la persona en la que quieres convertirte. Capítulo 11. Las decisiones invisibles que están construyendo tu futuro. Existe una parte del cambio personal que casi nadie toma en serio, aunque en realidad es la que más influencia tiene en los resultados de una persona. No es lo que haces cuando estás inspirado. No es lo que haces cuando todos te apoyan. No es lo que haces cuando te sientes motivado o cuando las cosas van bien. La verdadera diferencia aparece en otro lugar. En esos momentos silenciosos donde nadie está mirando. Cuando no hay presión. Cuando no existe una fecha límite. Cuando no tienes que demostrarle nada a nadie. Ahí es donde realmente se define tu vida. Porque en esos momentos actúas desde tu verdadera identidad, no desde la obligación. Y las decisiones que tomas ahí, repetidas día tras día, terminan moldeando completamente tu realidad. La mayoría de las personas subestima esos instantes. Piensan que el progreso depende únicamente de los momentos intensos. Cuando sienten motivación. Cuando están enfocados. Cuando tienen energía. O cuando aparece una oportunidad importante. Pero no. Los resultados más grandes normalmente nacen de acciones pequeñas hechas en silencio. Lo que verdaderamente construye tu vida es lo que haces cuando podrías no hacerlo. Piénsalo por un momento. ¿Qué haces cuando tienes tiempo libre y nadie espera nada de ti? Cuando no existe presión. Cuando no hay urgencia. Cuando nadie te está exigiendo resultados. Ese momento dice muchísimo sobre quién eres realmente. Porque ahí desaparecen las excusas externas. Y solo queda tu decisión. Un ejemplo muy claro es cuando una persona tiene una hora completamente libre. No hay tareas urgentes. No hay nadie supervisándola. No existe obligación inmediata. En ese instante podría usar ese tiempo para avanzar en algo importante. Aprender una habilidad.
trabajar en un proyecto, mejorar su situación, crear algo útil, o acercarse un poco más a sus objetivos. Pero en lugar de eso, elige lo inmediato. Elige distraerse. Elige entretenerse. Elige lo cómodo. Y aunque esa decisión parece insignificante, repetida todos los días termina creando un resultado enorme. Porque la vida cambia precisamente ahí, en las pequeñas elecciones que nadie considera importantes. Otro ejemplo ocurre cuando alguien termina sus responsabilidades del día. Ya hizo lo necesario. Y todavía le queda tiempo. Podría aprovecharlo para crecer un poco más. Para avanzar un poco más. Para construir algo adicional para su futuro. Pero decide detenerse completamente. Decide apagar su enfoque. Decide entrar en modo automático. Decide desperdiciar ese espacio de tiempo. Y ese patrón empieza a repetirse constantemente. El problema es que este tipo de decisiones no parecen graves. Después de todo, la persona ya cumplió con sus obligaciones. No está haciendo algo malo. Pero ahí está precisamente la diferencia entre quedarse igual o avanzar. Muchas personas no fracasan por lo que hacen mal. Fracasan por todo aquello que podrían hacer para crecer, pero deciden no hacer. Ese es el verdadero punto de quiebre. Las personas que generan resultados entienden esto perfectamente. No necesitan presión externa para actuar. No dependen de que alguien los controle. No necesitan sentirse motivados todo el tiempo. No esperan las condiciones perfectas. Simplemente toman una decisión. Seguir avanzando incluso cuando nadie los obliga. Y esa mentalidad cambia completamente sus resultados. Piensa en alguien comprometido de verdad con mejorar su vida. Esa persona no actúa únicamente cuando es obligatorio. Actúa también en esos momentos donde fácilmente podría elegir no hacerlo. Aprovecha esos espacios silenciosos donde otros simplemente pierden el tiempo. Mientras unos se distraen sin intención, otros construyen habilidades. Mientras unos consumen entretenimiento durante horas, otros invierten tiempo en crecer. Mientras unos esperan sentirse listos, otros avanzan aún sin sentirse preparados. Y con el paso del tiempo, esa diferencia aparentemente pequeña se vuelve gigantesca. Porque esos minutos acumulados crean resultados completamente distintos. Aquí aparece una verdad importante. Tu futuro no se construye solamente en las grandes decisiones. Se construye en cómo usas esos momentos invisibles que nadie más ve. Entonces, ¿cómo empiezas a cambiar esto? El primer paso es observarte con honestidad cuando no existe presión. No desde lo que dices que haces, sino desde lo que realmente haces. Pregúntate, ¿cómo utilizo mi tiempo cuando nadie me exige nada? ¿Qué decisiones tomo cuando nadie me está observando? ¿Qué hago cuando podría avanzar, pero no tengo obligación de hacerlo? Esas respuestas muestran tu patrón real. Porque ahí aparece tu comportamiento automático. El segundo paso es cambiar una sola de esas decisiones. No intentes transformar toda tu vida de golpe. Eso casi nunca funciona. Empieza con algo específico. Por ejemplo, si normalmente desperdicias tu tiempo libre, decide usar aunque sea 30 minutos en algo que construya tu futuro. Si normalmente eliges entretenimiento automático, cambia una parte de ese tiempo por aprendizaje o ejecución. Si siempre terminas tus responsabilidades y luego desconectas completamente, empieza a usar unos minutos extra para avanzar un poco más. No necesitas convertirte en una máquina. Solo necesitas dejar de vivir completamente en automático. Y aquí hay algo importante que debes entender. No hace falta hacer enormes sacrificios para cambiar tu vida. Muchas personas creen que necesitan hacer algo gigante para progresar. Pero la realidad es otra. Las acciones pequeñas, repetidas constantemente, tienen mucho más poder que los esfuerzos extremos que duran poco tiempo. Un paso diario vale más que una explosión de motivación que desaparece en 2 días. Otro error común es creer que solo debes actuar cuando es necesario. Esa mentalidad mantiene a las personas atrapadas en el mínimo esfuerzo. Hacen únicamente lo indispensable. Y quien vive haciendo únicamente lo mínimo normalmente obtiene resultados mínimos. Las personas que avanzan hacen algo diferente. Dan un poco más. Aprovechan un poco más. Se esfuerzan un poco más. Persisten un poco más. Y ese pequeño extra,
acumulado durante meses y años, cambia completamente su realidad. También debes entender algo fundamental. Estos momentos silenciosos casi nunca se sienten importantes mientras ocurren. No hay adrenalina. No hay aplausos. No hay recompensa inmediata. Por eso la mayoría los desperdicia. Pero acumulados, son esos momentos los que terminan definiendo tu vida. Las personas que consiguen resultados extraordinarios no necesariamente hacen cosas extraordinarias todos los días. Simplemente toman mejores decisiones en momentos donde nadie los está viendo. Ahí está la diferencia. Aplicar esto es mucho más simple de lo que parece. La próxima vez que tengas un momento libre, un espacio donde podrías avanzar, pero no estás obligado a hacerlo. Detente un segundo. Observa qué decides. Porque ahí está el verdadero examen. Y en ese instante elige hacer algo que te acerque a la persona en la que quieres convertirte. No por presión. No por apariencia. No para impresionar a otros. Hazlo por decisión. Repítelo diariamente. Porque al final, tu vida no se define solamente en los momentos visibles donde todos observan lo que haces. Tu verdadera realidad se construye en esos momentos silenciosos donde nadie sabe lo que estás haciendo, excepto tú. Y cuando empiezas a tomar mejores decisiones en esos instantes invisibles, ocurre algo poderoso. Dejas de crear la misma vida en automático. Y comienzas a construir una versión completamente distinta de ti mismo, desde lo más simple, desde esas pequeñas acciones que eliges hacer cuando nadie te está mirando. Capítulo 12. El instante en que decides convertirte en alguien diferente. Llega un momento en este proceso donde todo lo que has escuchado deja de sentirse como simples palabras motivacionales y empieza a golpearte de una manera mucho más profunda. Ya no se trata solamente de entender ideas. Ya no se trata de escuchar consejos o reconocer conceptos. Se trata de empezar a mirarte a ti mismo con honestidad. Y ahí es donde todo cambia. Porque durante mucho tiempo puedes engañarte pensando que estás avanzando. Puedes justificar tus hábitos. Puedes minimizar ciertas decisiones. Puedes convencerte de que no está tan mal. Pero llega un punto donde comienzas a verte con claridad. No como te gustaría ser, sino como realmente estás actuando cada día. Y esa diferencia es incómoda. Porque cuando empiezas a observarte de verdad, descubres algo que antes preferías ignorar. No era que no sabías qué hacer. Era que muchas veces elegías no hacerlo justo en los momentos donde más importaba. Y una vez que ves eso, ya no puedes dejar de verlo. Empiezas a notar esas pequeñas decisiones que antes parecían normales. Los momentos donde eliges distraerte en lugar de avanzar. Los momentos donde decides posponer lo importante. Los instantes donde te das excusas para no actuar. Antes todo eso ocurría en automático. Ahora ya no. Ahora eres consciente. Y ahí comienza el verdadero cambio. Porque el cambio real no empieza cuando haces algo enorme. Empieza cuando dejas de vivir sin darte cuenta de lo que estás haciendo. Ese despertar no siempre se siente bien. De hecho, muchas veces incomoda. Porque implica asumir responsabilidad. Implica dejar de señalar constantemente lo que ocurre afuera y empezar a analizar qué está ocurriendo dentro de ti. Implica reconocer que quizá el problema nunca fue solamente el entorno. Ni el tiempo. Ni la suerte. Ni las oportunidades. Sino la forma en la que estabas respondiendo frente a todo eso. Y aceptar esa verdad duele. Pero también libera. Porque cuando entiendes que tus decisiones participaron en la creación de tu situación actual, también entiendes algo poderoso. Tus decisiones pueden empezar a cambiarla. Ahí recuperas el control. Ya no dependes únicamente de que el mundo cambie para ti. Empiezas a comprender que el cambio comienza en cómo piensas, cómo decides y cómo actúas cada día. Un ejemplo muy claro aparece cuando empiezas a observar cómo utilizas tu tiempo. Antes podías perder horas enteras sin cuestionarlo. Entrabas al teléfono 5 minutos y terminabas perdiendo 1 hora. Saltabas de una distracción a otra sin darte cuenta. Pero ahora algo cambia. Ahora eres consciente. Ahora notas cuando estás desperdiciando tiempo. Ahora identificas cuando estás eligiendo lo cómodo sobre lo importante. Ahora reconoces cuando estás evitando algo que sabes que deberías hacer. Y aunque todavía no hayas cambiado todo, algo fundamental ya cambió. Tu nivel de conciencia.
Otro ejemplo ocurre con tus decisiones diarias. Antes actuabas por impulso, en automático, sin detenerte demasiado a pensar. Ahora no. Ahora empiezas a notar que cada momento es una elección. Cada acción te acerca o te aleja de la vida que quieres construir. Y esa simple observación empieza a modificar lentamente tu comportamiento. Aquí es donde dejas de vivir dormido y empiezas a actuar con intención. Pero hay algo importante que debes entender. Muchas personas llegan hasta este punto y se detienen. Porque creen que comprender el problema ya significa haberlo solucionado. Y no funciona así. Entender no cambia tu vida. Actuar diferente sí. Puedes darte cuenta perfectamente de qué hábitos te destruyen. Puedes reconocer tus errores. Puedes identificar tus patrones. Pero si continúas actuando igual, tu resultado seguirá siendo el mismo. Por eso este momento no es el final del proceso. Es el verdadero comienzo. El inicio de una nueva forma de actuar todos los días. Las personas que realmente transforman su vida no son necesariamente las más inteligentes ni las que más saben. Son las que empiezan a comportarse diferente de forma constante. No perfecta. No extrema. No impecable. Simplemente diferente. Un poco más conscientes. Un poco más enfocadas. Un poco menos distraídas. Un poco más comprometidas con aquello que saben que deben hacer. Y aunque esos cambios parecen pequeños, con el tiempo crean resultados enormes. Porque las grandes transformaciones no aparecen de golpe. Se construyen como una pared ladrillo por ladrillo. Decisión por decisión. Día tras día. También es importante entender que no necesitas cambiar toda tu vida en una semana. Ese pensamiento destruye a muchas personas. Quieren hacerlo todo perfecto desde el inicio. Nuevos hábitos. Nueva rutina. Nueva mentalidad. Nueva vida completa. Y cuando no pueden sostenerlo, abandonan. Pero el cambio real no funciona así. El cambio verdadero es progresivo. Empieza con una decisión pequeña. Luego otra. Luego otra más. Y con el tiempo, esas decisiones acumuladas transforman tu manera de actuar sin que casi te des cuenta. Otro punto fundamental es comprender que este proceso nunca termina completamente. No existe un momento donde ya no tengas que elegir correctamente. Siempre habrá distracciones. Siempre existirán excusas disponibles. Siempre aparecerán momentos donde será más fácil evitar lo importante. La diferencia es que ahora empiezas a responder de otra manera frente a esos momentos. Las personas que avanzan no viven en un mundo sin tentaciones. Simplemente aprendieron a decidir mejor dentro de ellas. Y eso cambia absolutamente todo. Porque al final, la calidad de tu vida depende muchísimo de la calidad de tus decisiones repetidas. Aplicar todo esto es más simple de lo que parece, pero requiere decisión real. No necesitas hacer algo espectacular mañana. No necesitas esperar sentirte listo. No necesitas una motivación gigantesca. Solo necesitas empezar a actuar diferente justo en esos momentos donde antes te autosaboteabas. En esos momentos donde antes elegías distraerte. En esos instantes donde antes posponías. En esas pequeñas situaciones donde antes actuabas sin conciencia. Ahora ya puedes verlas. Y ahí es exactamente donde empieza todo. No en un plan perfecto. No en una emoción intensa. No en una transformación instantánea. Empieza en una pequeña decisión tomada conscientemente. Y repetida todos los días. Porque al final, no se trata de convertirte en otra persona de un día para otro. Se trata de dejar de actuar como la versión de ti que te mantiene atrapado en el mismo lugar. Y comenzar a actuar como alguien que construye una realidad diferente. Y cuando empiezas a hacer eso, aunque sea lentamente, empiezas a descubrir algo que antes no podías ver. Nunca fue falta de capacidad. Nunca fue falta de potencial. Nunca fue únicamente falta de oportunidades. Fue falta de decisiones diferentes sostenidas en el tiempo. Y cuando esas decisiones cambian, todo empieza a cambiar contigo. Ya no necesitas perseguir desesperadamente un cambio externo. Porque ahora el cambio empezó dentro de ti. Y poco a poco comienza a reflejarse en todo. En tu enfoque, en tus hábitos, en tu disciplina, en tu manera de pensar, en cada decisión que tomas, y en cada momento donde eliges avanzar en lugar de seguir siendo exactamente la misma persona de siempre.